Buenos días. Hoy os vamos a enseñar nuestro laboratorio. Por favor, pasen. Pues este es nuestro laboratorio donde venimos a hacer pruebas de biología o de física. En este instituto utilizamos las pizarras digitales, que ahora os va a explicar María para qué se utilizan. Bueno, pues estas son nuestras pizarras digitales y nuestro profesor y nosotros la utilizamos para corregir ejercicios y para hacer explicaciones. Y aquí, como veis, está escrito el nombre de nuestro colegio y de donde vivimos, en Viana do Bolo. Aquí dos alumnos están revisando muestras de los organismos que puede haber en una gota de agua estancada. Bueno, pues en esta parte del laboratorio de biología tenemos los utensilios que utilizamos para hacer las prácticas, como habéis visto. Tenemos microscopios, cuencos, pipetas y también aquí tenemos aquí las muestras de geología, como podéis ver, muchas rocas y minerales que los tenemos clasificados y que los utilizamos para estudiar en nuestras clases. Tenemos los libros y aquí algunos prototipos de maquetas que hicimos hace un par de años para explicar, como podéis ver aquí, para explicar las fallas terrestres y los plegamientos. Aquí tenemos dos prototipos que diseñamos con Payspan y pintamos, que se utilizan para ver las fallas y los plegamientos de la colla terrestre. Bueno, aquí tenemos una centrifugadora, que os preguntaréis para qué sirve. Pues la centrifugadora sirve para, si tenemos una muestra de sangre, la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pues al meterla en el centrifugador y activar el centrifugador, que es manual, conseguiríamos que las plaquetas y la parte del plasma se fuera al fondo y la parte de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos se quedaran en el alto.